Vamos a leer esta parte, sígame en la lectura aquí en la pantalla o en su Biblia. Dice, entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa y con Lot y con todo lo que poseían y viajó hacia el norte al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Muy bien. Cuando has leído la Biblia te das cuenta que cuando Dios llamó a Abraham de la comodidad en que estaba, de la tierra en que estaba, ¿verdad? Él habitaba en Ur de los Caldeos, vivía en una tierra idólatra con sus padres, no conocían al Señor. El Señor le va a escoger a Abraham para formar una nación. Y cuando Abraham obedece la voz de Dios de salir de su tierra, se lleva a Lot, su sobrino, que era hijo de su hermano Aram. Su esposa, recuerden que no podía tener hijos, Abraham y Sara no podían tener hijos, Sarai, ¿sí? Y seguramente, ¿verdad? Vieron a Lot, alguien que podía cubrir la necesidad que ellos tenían, pues de tener un hijo. Entonces lo llevan con él. Y la Biblia dice que Dios había bendecido a Abraham, porque esta era la promesa que Dios le había dado en el capítulo 12. Dios cuando le había llamado, le dijo, yo te voy a bendecir grandemente, te voy a bendecir enormemente, ¿sí? Tú vas a ser bendición. Y esa bendición de Dios, dice la Biblia en el capítulo 13 que acabamos de leer, que se mostró con él con riquezas, con oro, plata, ganado y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que Dios le había hablado, que Dios le había prometido, que Dios le había dado, porque Abraham había salido de su comodidad. Diga conmigo, había salido de su comodidad. Dios le había hablado en ese lugar y Abraham había obedecido. Y dice la Biblia que no solamente Abraham se enriqueció, sino que Lot, el sobrino, ¿verdad?, que salió con él, también la bendición le tocó a él. Y bueno, estos son principios en la escritura que nosotros podemos mirar cuando tú caminas con hombres bendecidos, cuando tú caminas con personas bendecidas. La bendición de esas personas también te van a cubrir a ti, también te van a enriquecer a ti, ¿sí? Y así tocó con Lot. Dice la Biblia que eran tantas las bendiciones de Abraham y tantas las bendiciones, ¿verdad? Las riquezas de ganado y todo lo demás de Lot, que la tierra ya fue insuficiente para ellos y tuvieron que separarse porque empezaron a tener discusiones y problemas por los pastos, por las aguas, ¿verdad? Y deciden mejor, ¿verdad? Abraham decide que era el tiempo de separarse. Y entonces le dice a Lot, ¿verdad?, que escoja la parte que él quiera, ¿no? Y bueno, Lot era abusadillo, ¿no? Era muy abusado. Dice la Biblia que Lot miró, ¿verdad?, el campo, lo verde, las aguas,
los pastos en el valle de Jordán, que tenían agua en abundancia y que la tierra era como el jardín del Señor, era hermosa como la tierra de Egipto, ¿sí? Y él puso, ¿verdad? Él decidió ir a ese lugar y puso sus tiendas, sus carpas, dice la Escritura, hasta que llegaron cerca de Sodoma y Gomorra, que eran ciudades de gran pecado y de perversión. Y fíjate que cuando nosotros vamos tomando lo más fácil, ¿verdad? Que no nos cuesta, cuando vamos caminando a través del esfuerzo de alguien más, seguramente lo que hemos recibido lo vamos a perder, ¿sí? Así le pasó a Lot, ¿verdad? Él no le costó nada, vivía bajo la bendición de Abraham, él se enriqueció y escogió la tierra, la mejor tierra, que no había trabajado, que no había regado, ¿verdad? Lo mejor de la tierra lo tomó para él, nada le había costado, pero como no tenía costo lo que él tenía, ¿verdad? No lo apreció, entonces fue poniendo, dice la Biblia, sus carpas hasta llegar cerca de la ciudad de Gomorra y la ciudad de Sodoma. Ustedes saben lo que va a pasar ahí después, pero yo quiero que sigamos adelante, porque dice en el verso 14, verso 18, dice: después de que Lot se fue, ¿sí? Lot se aparta, Lot se va de Abraham. Dice la Biblia que el Señor le habló a Abraham, el Señor le dijo a Abraham, le habló con él, porque Abraham había escogido lo más seco, lo más árido. Lot había escogido lo verde, lo productivo, ¿verdad? Así entre comillas, lo fácil. Y como Abraham le había dicho a Lot que él iría al lado contrario de donde Lot escogiera, bueno, la otra parte que le tocaba a Abraham era árida, era difícil, ¿sí? No tenía tantos pastos. Pero dice la Escritura que cuando Lot se va de Abraham, entonces el Señor viene con Abraham y le da esta promesa, le da estas palabras. Le dice en el verso 14, dice: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y estableció cerca del robledo que pertenecía a Manre, y allí construyó otro altar al Señor. Y yo quiero que ponga atención en esto, ¿ok? Lo que hablamos es la introducción, ¿sí? Abraham es un hombre de Dios, es un hombre bendecido de Dios, es un hombre que está obedeciendo al Señor, es un hombre que está empezando a caminar con Dios, ¿sí? Él, desde luego, ¿verdad?, se lleva a Lot, ¿sí? Y Lot representa la carne, ¿verdad? Tiene una representación espiritual de las cosas carnales. La carne siempre busca autosatisfacerse, la carne siempre busca el placer, la carne siempre tiende a buscar lo que no cuesta, ¿sí? Y dice la Biblia que cuando Lot se separa de Abraham, entonces viene la palabra de Dios, viene la promesa de Dios. Y así también es en nuestras vidas. Cuando nosotros, ¿verdad?, quitamos la carne, tratamos con ella, permitimos que Dios la crucifique, ¿verdad?, la someta, se someta a la voz de Dios. La voz de Dios, la promesa de Dios será clara en nuestras vidas. Será muy fácil de oír, de ver, de seguir. La carne es algo que estorba en nuestro caminar con Dios. La carne es algo que se opone a los caminos de Dios.
La carne es algo que nos dirige, ¿verdad?, lejos de la bendición de Dios. La carne es algo que interrumpe nuestra comunión con Dios, ¿sí? Los pecados de nuestra carne, la carne, ¿sí? En nosotros, los deseos carnales en nuestras vidas, los deseos que nos controlan nuestra mente, nuestras emociones y controlan también nuestro cuerpo, ¿sí? Y esas cosas, dice la Biblia, que nos separan de Dios. Mira lo que dice Gálatas 3, 6 al 9. Porque la bendición que Dios le dio a Abraham, ¿verdad?, es una bendición que nosotros también podemos tener. Es una bendición que nosotros también podemos disfrutar, ¿sí? Y aunque Abraham en ese momento está mirando las condiciones difíciles hacia el frente, ¿verdad?, tierra árida, Lot ya ha tomado lo mejor, lo que queda es para él, ¿sí? Dios le da una promesa en medio de todo ello. Dios le dice: yo te voy a entregar todo, yo te voy a bendecir, tu descendencia va a ser innumerable, no se va a poder contar. ¿Sabes por qué? Porque aún en los tiempos difíciles que nosotros pasemos, si nosotros hemos logrado, ¿verdad?, sacrificar nuestra carne, ponerla, crucificarla, que Dios trate con ella, si nosotros permitimos que día con día Dios esté tratando con los impulsos de nuestra carne, no importa en la situación difícil que nos encontramos, no importa en las condiciones adversas en las cuales se levanten en contra de nosotros, tenemos la palabra de Dios, la promesa de Dios, que Él, en medio de las cosas difíciles, Él nos va a bendecir, Él nos va a enriquecer. Yo no sé cuántos lo creen, ¿sí? Esta es la promesa que tenemos para 2019, ¿sí? Cuando empezamos a escuchar todo lo que se propone de los nuevos gobiernos, etcétera, y todo lo demás, de que están despidiendo personas y todo este asunto, ¿verdad? Aún en medio de eso, si nosotros podemos permitir entrar, escuchar la voz de Dios, en medio de toda dificultad, tenemos la seguridad de Dios, la bendición de Dios, de que en todo momento difícil, en toda situación difícil, Él nos bendecirá. La Biblia dice en Gálatas 6, 3, 6 al 9, dice: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que ponen su fe en Dios. Y luego sigue diciendo: es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar, de participar de la misma bendición que recibió Abraham. ¿Sí? Esa bendición, ¿verdad?, que nos da provisión, esa bendición que nos da sanidad, esa bendición que espiritualmente también trae sobre nosotros sustento, ¿sí? Toda la bendición que recibió Abraham de parte de Dios, ¿sí?, en muchos años atrás, es la misma bendición que nosotros podemos disfrutar, es la misma bendición que podemos tener en nuestras vidas si, dice la Biblia, creemos en Dios, si tenemos fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios en esta noche? ¿Sí? Eso es algo bien importante. Pero la Biblia dice que Dios, ¿verdad?, le habló a Abraham. Y entonces yo veo que aquí Dios le dijo tres cosas importantes para apoderarse de esa bendición, para apropiarse de esa bendición. De nada sirve saber que tú y yo tenemos una bendición de Dios. Tenemos la bendición en todas las cosas, en la prosperidad económica, en la bendición espiritual, en la sanidad de nuestro cuerpo, ¿verdad?, en la protección de Dios en todo momento y en todo lugar, si nosotros no entramos a apropiarnos de ella. Una cosa es saberla,
Una cosa es mirarla y otra cosa es introducirnos en ella. Otra, ¿verdad?, es disfrutarla, empezar a desenvolverla como si fuera un regalo, ¿verdad? Porque yo no sé cuántos han recibido regalos, ¿verdad? En su vida, en lo que va a su vida, que se acuerden. ¿Cuántos han recibido regalos? ¿Sí? ¿Qué hace usted con un regalo? De todos los que ha recibido en su vida, ¿verdad? Seguramente no los tiene amontonados ahí en su casa, envueltos en su caja con su moño, ¿verdad? Y solamente va de ahí de vez en cuando a mirar las tarjetas de quien se lo dio y bueno, pues este es para ti, mi hija o mi hijo, ¿verdad? Que te amo tanto, o de tu amigo, de todo eso, ¿verdad? No tiene ahí los regalos envueltos, ¿o sí? ¿Sí? ¿Qué hace con ellos? Los saca, los abre, los disfruta, ¿verdad? Se goza y si es algo de usar, pues lo usa, ¿no? De ponerse o de lo que sea. Así es la bendición de Dios. La bendición de Dios que está descrita en la Biblia, ¿verdad? Muchos de los hijos de Dios solamente la tienen ahí envuelta en su regalo, ¿verdad? De parte de Dios para fulanito de tal. Ah, este es mi regalo de Dios, es la bendición de Dios. Pero no entras a poseerla, no entras, ¿verdad?, a apropiarte de ella. Y Dios, yo veo que aquí a Abraham, Dios le da tres cosas muy claras que yo quiero compartir contigo en esta noche, para entrar en el regalo de Dios, en la bendición de Dios, ¿verdad? Empezando con la salvación, con la gracia y con todas las cosas que se desprenden de ahí, del amor de Dios, como lo cantamos en esta noche, y que se va transformando en su ayuda día con día, y que se va transformando, ¿verdad?, en sanidad, en bendición, en ayuda, en protección, en fuerzas, en todo lo que necesitamos diariamente. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos quieren disfrutar de ella? Entonces yo estaba leyendo este pasaje y me di cuenta que cuando Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham deja ir a Lot, cuando él decide dejarlo ir, porque es Abraham el que se lo lleva, ¿sí? Y ahora, ¿verdad?, le está permitiendo que salga. Dice la Biblia que en ese momento viene la voz de Dios en el verso 14. Y lo primero que le dice Dios, ¿sí?, es: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, norte, sur, ¿verdad?, este, oeste, lo más que puedas. Y yo veo aquí que lo primero que Dios tiene para nosotros, o lo primero que nos pide para entrar, apropiarnos de lo que Él tiene para nosotros, es que tengamos visión. ¿Sí? Que desarrollemos, ¿verdad?, la capacidad de poder mirar más allá de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, de las situaciones que nos aquejan día con día, y que empecemos a mirar más allá. La tierra que estaba inmediata para Abraham era seca, pero Dios le dice: levanta la vista, ve más allá, mira más allá. Sabes que muchas veces nosotros estamos tan metidos, tan enfocados en nuestros problemas, en nuestras situaciones inmediatas, atorados en ellas, ¿verdad?, que no podemos vislumbrar más allá de lo que Dios tiene para nosotros. No nos podemos plantear en nuestra mente, no podemos mirar con nuestro espíritu que lo que está más adelante, que los problemas que estamos viviendo, es algo glorioso, es algo que Dios ha planeado, es algo que Dios va a despertar, que Dios va a desarrollar, que Dios va a traer para beneficio de nuestras vidas. Visión, diga conmigo visión. Dice el diccionario que la visión es el discernimiento de la realidad y el sentido de dirección que te permite ver con anticipación lo que vendrá. ¿Sí? Te permite ver con anticipación lo que vendrá. La visión está alimentada de la fe. Los hijos de Dios que creen en el Señor, ¿verdad?, siempre tienen un enfoque en algo más grande. Siempre tienen un enfoque en algo mejor.
Siempre tienen un enfoque en algo excelente. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie más grande, no hay nada más grande que Dios. No hay nada más excelente que Dios. No hay algo mayor que Él. Así que cuando nosotros estamos hablando de visión, es porque le estamos viendo a Él. Y al verle a Él, que es grande, que Él es poderoso, que no es vencido, ¿verdad?, de nadie, que Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, no tenemos otra cosa más que poder anticipadamente ver que algo grande va a venir sobre nuestras vidas. Cuando tú te dejas, cuando tu enfoque está en lo inmediato, en los problemas que estás pasando, esto se convierte en cadenas que te mantienen atado a las circunstancias. Son como pesos, ¿sí? Anclas. Por más que quieras correr hacia el frente, si tu enfoque es en el problema que tienes, en la situación que estás viviendo en este momento, ¿verdad?, en lo que estás atravesando, eso no te va a dejar correr, no te va a dejar ir, no te va a dejar mirar, extenderte hacia lo que está enfrente de ti. La Biblia dice que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. ¿Hay alguien que lo pueda creer en esta noche? Fíjate que dice la Biblia en el verso 15 de Génesis 13, dice: yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver. ¿Sí? Tan lejos como alcances a ver, eso es lo que será tuyo. Yo quiero que levantes tu mano derecha y declares con fe en esta noche. Y digas conmigo: todo lo que alcance a ver será mío por la fe, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Pues decir, ¿de qué está hablando? Estoy hablando de fe. Estoy hablando de lo que Abraham, ¿verdad?, nuestro padre, ¿sí?, como a veces cantamos con los niños, nos pone como un ejemplo para seguir. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es el tiempo que nosotros podamos creer, que levantemos la vista y todo lo que nosotros alcancemos a ver para el 2019, todo lo que espiritualmente nosotros veamos desde este lugar, desde este momento, desde este tiempo, dice la Escritura, porque es la misma bendición de Abraham, es la misma bendición para nosotros. Todo lo que alcancemos a ver, todo eso será tuyo. ¿Sí? Yo lo creo. Tú puedes quedarte con tus problemas inmediatos si quieres. O puedes levantar la vista y mirar lo que Dios tiene para ti. Dice la Biblia también, ahí en los pasajes de Génesis 13, en el verso 17, dice: recorre toda la dirección, en cada dirección, pues yo te la entrego. ¿Sí? O sea, número 1, levanta la vista, ten una visión. Número 2, ahora recorre. ¿Sí? Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 11, verso 22 al 25. Dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Entonces el Señor expulsará a todas estas naciones de tu paso, y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de esta tierra.
todo lugar que pises con la planta de tus pies será, ¿qué? Tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacer frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió. Bueno, yo no sé si hay alguien aquí que está, ¿verdad?, congelado espiritualmente por el frío, ¿no? Pero esto es una promesa de Dios. Esta es una palabra de Dios para nosotros, ¿sí? Y dice la Biblia que Dios, la segunda cosa que le dijo: tú vas a recibir estas promesas, vas a recibir esta bendición, puedes entrar y disfrutar de ellas si primero la ves, ¿sí?, y luego la recorres. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? La Biblia dice que Abraham, ¿verdad?, en ese tiempo tomó sus tiendas, se fue con su esposa y empezó a caminar en cada uno de esos lugares que más adelante, años más adelante, será de la nación de Israel. Y en cada lugar donde iba, ¿verdad?, cada lugar que él pisaba, cada lugar que él llegaba, se establecía, él decía: esto va a ser nuestro, esto es mío, esto es de nosotros. Dice la Biblia que en ese tiempo todavía estaban los cananeos y todavía estaban los fereceos y todos los feos de esos lugares, ¿sí? Pero cuando él andaba en medio de ello, él decía: esto es nuestro, esto es mío, esto es de nuestra familia, esto va a ser de nuestros descendientes, esto será de bendición para nosotros, esto, ¿verdad?, que en lo cual que estamos, estas tierras serán nuestras. Y la Biblia dice que nosotros proféticamente podemos tener la misma actitud que tuvo Abraham, porque la Biblia habla que lo que creemos, ¿verdad?, lo que creemos es lo que debemos hablar. Y nosotros tenemos que apropiarnos, recorrer cada área, cada parte que aún está habitada por enemigos, por cosas difíciles, y tenemos que pararnos en medio de ello para declarar con nuestra boca lo que creemos en el Señor. Dios nos ha dado esto, es nuestro, esta sanidad es nuestra, esta bendición es nuestra, esta economía es de nosotros, esta tierra es para nosotros, Dios nos las ha dado. ¿Sí está aquí? Usted puede decir: sí, pero estoy enfermo, sí, pero estoy pasando este problema familiar, sí, pero está sucediendo estas cosas faltantes en mi vida. Pero tienes la promesa de Dios. La Biblia dice que la misma promesa de Abraham es la misma promesa que tú y yo podemos disfrutar, participar de ella. Pero si no la vemos hacia adelante, primeramente, ¿sí?, no nos podemos dirigir. Segundo, si nosotros no recorremos espiritualmente, proféticamente, ¿verdad?, todas esas áreas que los enemigos mantienen todavía ocupadas en contra de nosotros, hablando con nuestra boca, pisando, ¿verdad?, proféticamente con nuestras palabras para decir: esto es lo que Dios nos ha dado, esto será nuestro, esto será de nosotros. En algún momento, en algún día, ¿verdad?, esta situación va a cambiar. Dios lo ha prometido, Él nos va a bendecir. ¿Está aquí conmigo? Tal vez estás pasando dificultades, pero recuerda, dice la Escritura, que si no puedes oír la voz de Dios, es porque todavía estás cargando a tu Lot. Todavía estás con tu carne ahí que interrumpe la dirección de Dios, la promesa de Dios, la voz de Dios. Urge que te deshagas de él. Urge que te deshagas de esas cosas carnales en tu vida que te mantienen, ¿verdad?, que son un peso, que son un ancla, que no te dejan mover. Esos deseos que no son de Dios, esos pensamientos que no son de Dios, esas cosas que tu carne
te lleva, te dirige el enojo, la amargura, la tristeza, el odio, el rencor, todo perversión sexual, todo tipo de cosas. Si no estás escuchando la voz de Dios, es porque necesitas permitir que Dios lo crucifique. Porque Dios tiene una promesa para ti. Hombres, Dios tiene una promesa para usted. Sí. Y solamente te puedes apropiar de ella cuando levantas la vista y ves más allá de lo que estás viviendo en este momento. Eso es bien complicado, porque la gente que no comparte la misma fe contigo siempre te va a atraer al problema. Siempre te va a atraer a la circunstancia, a la dificultad. Qué increíble la vida de Jesús, porque cada situación difícil que él atravesaba, él miraba más allá. Y dice la Biblia que cuando le vinieron a cobrar los impuestos, ¿verdad? Él dijo, los hijos del reino, ¿verdad? O de la casa no deberían de pagar, pero está muy bien. Pedro, ve al mar, echa tu anzuelo, el primer pez que saques, ¿sí? Abre la boca del pez, saca las monedas que tiene ahí, y con eso vas a pagar mi impuesto y también vas a pagar el tuyo. Él veía más allá. ¿Sí está aquí conmigo? Se juntan 15,000, 5,000, más hombres, mujeres, ¿verdad? Y la reunión se alarga, nadie trae de comer. Y todo el mundo dice, pues ya hay que despedirlos porque pobres se van a desmayar en el desierto. Y Jesús está mirando más allá. Y le dice, pues denles ustedes de comer, y todos empiezan en su problema, en su necesidad. Pero ¿de dónde? ¿Cómo? El salario de un año no alcanzaría para comprar comida para todos, y además, ¿cómo lo podemos hacer? Están metidos en su problema. Jesús dice, ¿sí? Entonces alguien ahí descubre que alguien trae unos cuantos peces, unos cuantos panes, y se los traen a Jesús, y él tiene visión, él está mirando más allá, él está viendo la grandeza de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios. Y cuando le traen esos pocos peces y pescados, él dice, con esto suficiente, que se sienten todos, que se hagan grupos, ora por los peces y los panes, y empieza a repartir, repartan. Y empiezan a repartir, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños de todas las edades, comían bien, ¿verdad? Sándwiches de atún para todos, vámonos, órale, ¿sí? ¿Sí? Y dice la Biblia que terminaron de repartir y sobró. ¿Cuántos quieren tener esta bendición? ¿Sí? Que repartas tu dinero que ganas, que repartas el amor que tienes, que repartas y siempre sobre. Tienes que ver más allá. Tienes que tener visión. Número 2, tienes que recorrer, ¿verdad? Espiritualmente, proféticamente, todos estos lugares con tu boca, con tus palabras. Creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Lo que nosotros creemos es lo que hablamos. El problema, mi amado, es que lo que creemos muchas veces no está en alineada con lo que la palabra de Dios dice. Ese es el problema. Creemos mal. ¿Está aquí? Yo tengo que creer lo que dice la Escritura. Tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Él es mi sanador. Él es mi protector.
Él es mi proveedor. Él está conmigo en todo momento. Salmo 91 dice que Él los ángeles me van a llevar para que mi pie no tropiece en piedra. Dice en ese lugar que el terror de la noche ni la saeta que vuela de día van a afectarme, van a tener afectación en mí. No sé si hay alguien esta noche, ¿sí? Y número 3, dice la escritura que estamos leyendo en Génesis 13, en el verso 18, dice: entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí, ¿qué dice? Construyó ¿qué? Un altar. El tercer punto que nosotros necesitamos para disfrutar de las bendiciones de Dios, ahora déjame decirte esto antes de que diga el tercero, ¿sí? Son los 3 puntos. No es uno de los 3. No, pues es que yo sí estoy mirando para allá, pero los otros no. Es que yo sí hablo, pero no puedo ver más allá, ¿sí? El tercer punto dice que construyó un altar para adorar al Señor. Diga conmigo, adorar al Señor. Una de las cosas que Abraham había aprendido era la adoración. Desde que Dios le sacó de la idolatría, ¿verdad?, del lugar donde él residía con sus padres en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Él lo primero que aprende es a adorar, levantar altares de adoración. La única manera de que él tenía para fortalecer su fe era adorar al Señor, era rendirle adoración a Dios. Y donde quiera que iba, levantaba un altar al Señor, un altar de adoración. Sabes, un altar es un lugar de encuentro. El altar es un lugar de reconocimiento de Dios. El altar también es un lugar donde uno se humilla, uno reconoce quién es uno, las capacidades que uno tiene y las capacidades que Dios tiene. Cuando se habla de altar, también se habla de fuego. Todo altar que no tiene fuego no es un altar, ¿verdad?, que está cumpliendo con su propósito. Tú puedes ser un altarcito, ¿verdad? O puede ser un altarzote, pero si no tienes fuego, no sirve. El fuego tiene el significado de pasión, de entrega total. La adoración que tenía Abraham con el Señor era apasionada. Se desbordaba. No le importaba quién estuviera a su alrededor, no importaba la situación que viviera. Él se la pasaba en esos lugares adorando a Dios, reconociendo a Dios, humillándose ante el Señor. Tal es así que siempre que tenía encuentros Abraham con Dios, ¿verdad? Esos encuentros donde Dios bajaba, encarnaba en un hombre, ¿verdad? Y le visitaba ahí, y había ángeles, dice todo eso, dice la escritura. Cuando Abraham reconocía eso, él salía corriendo a preparar algo, le lavaba los pies, le daba un lugar, le ponía las mejores cosas. Abraham era un hombre apasionado, un hombre con una pasión para Dios, con una entrega total para Dios. Sería bueno que tú miraras en tu vida qué es lo que te apasiona, qué es lo que despierta, quién es quien despierta las pasiones más fuertes en tu corazón y en tu espíritu. Algunos pueden decir, pues mi esposa, mi esposo, mis hijos, esto, el otro, este hobby, este deporte, esto. La pasión de Abraham era Dios. La pasión de Abraham era Dios.
Y esa pasión es lo que hizo que Dios le hablara, que Dios le llamara, que Dios le sacara. Si tú no tienes una pasión por Dios, es muy difícil que puedas entrar a apropiarte de la bendición en su totalidad que Él tiene para ti. Dice la Biblia en Levítico 6, 12 al 13, fíjate. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. ¿Cómo debe mantenerse el fuego del altar? Ardiendo. Nunca deberá apagarse. Di conmigo, nunca deberá apagarse. Es por eso que nosotros estamos aquí con frío. Porque por fuera nuestro cuerpo puede sentir el frío, pero por dentro lo que nos mueve a venir, lo que nos mueve a estar, lo que nos mueve a buscar al Señor es el fuego que está en el altar. Y dice la Biblia, cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. ¿Qué le va a echar? Leña nueva, no usada. Algo fresco, algo nuevo, algo recién cortado, algo que cueste. El sacerdote tenía la responsabilidad de mantener el fuego del altar. Tú y yo somos sacerdotes de Dios. Y cada día es nuestra responsabilidad de echar sobre el altar de nuestras vidas. Porque ahora ya no construimos altares de piedra. Ahora nosotros somos las piedras vivas, el altar donde el fuego de Dios baja. Y es nuestra responsabilidad, dice, de echar cada día leña nueva al fuego. Que no se apague. Hay muchos cristianos que han dejado apagar el fuego de su altar, del altar de su corazón. Y son apáticos con Dios. Son pichicatos con Dios, ¿no? Y siempre tratamos de que el fuego arda con las cosas pasadas, viejas, revelaciones que ya quedaron atrás, oraciones que ya pasaron. Pero si queremos la bendición de Dios, nosotros tenemos que mantener el fuego de nuestro altar encendido. Dice la Biblia, luego acomodará la ofrenda quemada sobre de él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. Nunca debe ¿qué? Apagarse. Nunca. Nunca. Además, en el altar también debía ofrecerse algo. En ese tiempo podía ser un animal, una paloma, algún tipo, ¿verdad? Que era aceptado para el sacrificio, pero también algún tipo de cereal. Y cuando era puesto sobre el fuego quemaba lo que estaba sobre el altar, y eso hacía que el olor se elevara hasta el Señor. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que todo altar, ¿verdad?, tiene que ofrecerse algo que cueste. Sobre el altar se ofrecen cosas que nos cuestan. Por eso se llama sacrificio. Di conmigo sacrificio. Si a ti no te cuesta orar, si a ti no te cuesta adorar, si a ti no te cuesta, ¿verdad?, levantar las manos, ofrendar al Señor y todo eso, ¿sí?, no es algo que se puede quemar sobre el altar. Dice la Biblia que David, tratando de ofrecer un sacrificio al Señor, alguien le dijo, mira, pues aquí está el terreno, aquí están los animales, aquí está todo lo que necesites. Y David le dice, hey, no, yo no le voy a ofrecer al Señor algo que no me cueste. Y todo lo que necesitaba David, Dios se lo daba.
Porque David aprendió a darle al Señor, ¿verdad? No lo que le sobraba y no las migajas, sino lo mejor de su vida. ¿Qué le estás ofreciendo al Señor? ¿Qué le ofreces al Señor? ¿Lo mejor de tu vida? ¿Lo mejor de tu tiempo? ¿Lo mejor de tus esfuerzos? ¿Lo primero de ello? Fíjate lo que dice Hebreos 13:15. Dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. ¿Sí? Por eso Abraham pudo entrar en la promesa de Dios, en la bendición de Dios, ¿sí? A través de los días, hasta que se cumplió el día de tener un hijo. Por eso cuando empiezas a leer acerca de él en cada capítulo, dice: y Abraham era un riquísimo, y se enriqueció el varón, dice, y fue un hombre próspero, y todavía no tenía un hijo. Apenas iba camino hacia ello. 25 años más adelante es cuando Dios le permite tener el cumplimiento perfecto de la promesa que Dios le había dado. Como la sombra, ¿verdad?, que es el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, se refería desde luego a Jesús. Esa es la línea de donde viene Jesús. Pero dice la Biblia que mientras se cumplía, ¿sí?, el hombre se fue enriqueciendo. El hombre fue bendecido, toda su familia, todo. Y las cosas que tenía empezaron a crecer, empezaron a venir a él. Ahora, yo no te estoy hablando de este pasaje solamente para que tengamos las cosas naturales, ¿verdad?, seculares. Estoy hablando que mientras vamos hacia el lugar prometido, porque todos los que son hijos de Dios tenemos una promesa. La promesa es que cuando dejemos esta tierra vamos a estar en su presencia, ¿sí? Salvos. ¿Cuántos tienen esta promesa en su corazón? ¿Cuántos albergan esta promesa en sus vidas? ¿Sí? ¿A cuántos de los que están aquí los mueve esta promesa final? Un día estaremos con Él, ¿sí? Un día dejaremos esta tierra, el sufrimiento y todo lo demás y todas las situaciones, y estaremos en Él, donde no habrá lloro, donde no habrá tristeza, donde el sol nunca, ¿verdad?, se ocultará, donde todo será gozo, paz, alegría. ¿Cuántos tienen esta promesa en sus vidas, en sus corazones? ¿Cuántos se alegran de esta promesa? ¿Sí? Pero mientras llegamos allá, mientras vamos a ese lugar, ¿sí?, algo tiene que pasar con nosotros, con la bendición en esta tierra sobre nuestras vidas. Y si tú no lo estás disfrutando, es porque hay un lo todavía pegado a ti. Pero si ya te deshiciste de él, necesitas tener tres cosas. Necesitas ver más allá que el problema que estás viviendo. Cuando tú solamente estás en el problema, es de lo que hablas. Y tengo esto, y me duele acá, y el otro, y no tengo aquello, y no tengo el otro, y mira esto, y mira aquello. Una persona con visión siempre está viendo hacia el futuro, siempre está pendiente, mirando lo que no se mira en este momento. ¿Está aquí? Está hablando, está declarando, pero sobre todo es un hombre o una mujer de adoración. Le da gracias a Dios por todo. Señor, gracias por este día, gracias por estas situaciones difíciles. Gracias por mi vecino, Señor, yo te doy gracias por él. ¿Sí? Es un hombre y una mujer que siempre están adorando al Señor.
el altar del fuego de su corazón siempre está encendido, nunca se apaga. Siempre tienen una pasión por el Señor. Siempre están ardiendo, siempre están iluminados, siempre algo cuesta. Yo no sé si hay gente aquí que cuando Dios te habla a las 2, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, ¿verdad? Que tienes la baba hasta acá y el ronquido y todo así. Pero el Señor te dice, hey, quiero estar contigo. Cuesta. Pero te dice, Señor, la mismo fuego que tú tienes por mí, la misma pasión que tú tienes por mí, que la mostraste en la cruz del Calvario, es la misma pasión que yo quiero tener por ti. Así que, Señor, perdóname que tenga los pelos parados y la baba hasta acá, pero Señor, aquí estoy. Cuesta. Señor, salí del trabajo, estoy muy cansado, estoy muy agotado, ya quisiera dormir, ya quisiera ir a la casa y más con este frío. Pero Señor, tú eres la pasión más fuerte para mi vida. Eres la pasión más importante dentro de mí. Cuesta. Pero el resultado de ello es entrar y disfrutar de la bendición que Dios tiene para tu vida, donde nunca te falta, donde la protección siempre está contigo, donde Dios se encarga de los detalles de tu vida, ordenándolos, donde no tienes que pedir, solamente puedes recibir. De esa manera nosotros podemos ser partícipes de la bendición de Dios en esta tierra. ¿Cuántos quieren vivir como hombres bendecidos en esta tierra? ¿Sí? No importa que se hable, que se diga, ¿verdad? Hacia el 2019, no importa los planes que los hombres que nos gobiernan tengan, no importa nada de eso. Que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, la Biblia dice, ¿quién